comunicación es un tema de ida y vuelta. Es un tema de emitir una información, recibirla y a la vez convertirte nuevamente en un emisor. Por eso entonces comunicamos, tal como estamos viendo en esta imagen de escuela, ¿no? Es uno de los lugares probablemente donde más nos comunicamos, en espacios como estos, donde se construye conocimiento. Ahora, es imposible dejar de comunicar, es algo que lo hacemos de manera inherente. Desde el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre, empezamos a dar pataditas, empezamos a dar señales de que estamos bien o que tenemos alguna incomodidad. Cuando nacemos, lo hacemos más y es algo que lo vamos aprendiendo desde muy pequeños como seres humanos que nos desarrollamos en un espacio social, ¿no? Cuando lloramos, cuando evidenciamos o expresamos dolor, tristeza, coraje, nos estamos expresando todo el tiempo. Ahora, ¿para qué nos comunicamos? ¿No? Porque claro, una cosa es saber por qué lo hacemos, que es un tema casi inherente, es una característica prácticamente humana, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para lograr algo. Lo hacemos porque tenemos una intencionalidad, tal como están viendo en este momento, en esta imagen donde el expresidente de Estados Unidos se está comunicando con un menor, ¿no? Entonces, siempre se tiene un objetivo. Y cuando no tienes ese objetivo, lo que tienes es que vas a oscuras. Pero la pregunta es, las organizaciones, las instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, ¿buscan andar a oscuras o lo que buscan es justamente prender ese foco de la comunicación como un punto principal y central de gestión estratégica que te permita justamente llegar a cada uno de tus stakeholders? Creo que la mayoría de gestores va a ir por esta segunda opción, no ir a tientas, no ir con los ojos cerrados, con los ojos vendados de la justicia, ¿no? De esa imagen de la justicia que a veces tenemos, ¿no? Como ícono principal, sino más bien ir con los ojos abiertos, tener un foco, tener un centro, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es tener una mirada estratégica que es justamente la que hoy lo vamos a conocer. Y eso implica justamente tener una intencionalidad, ¿no? Una de las diferencias entre información y comunicación, además del tema del feedback, del tema de la posibilidad de retroalimentación, la posibilidad de convertirte en receptor a un prosumidor de información, es que se busca causar intencionalmente un efecto. Es decir, se busca generar una respuesta, ¿no? Se busca generar de pronto una conducta, una postura en la otra persona, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para que esto se logre? Ahí viene justamente la magia de los relacionistas públicos, ahí viene justamente la magia de los publicistas, de los productores audiovisuales, de los marqueteros, de los comunicadores sociales en general, ¿no? Implica el fondo, la forma, ¿no? Como en este momento estamos viendo en esta imagen, por mucho de que si es o no verdad, implica que permite construir en las personas que lo vemos un concepto de este político, que en este caso es Barack Obama. Ahora, existen fórmulas, recomendaciones que nos hacen los teóricos acerca de la comunicación. ¿Cómo tiene que ser? Verbal, no verbal, tiene que tener mayor contenido, tiene que tener un mayor o menor alcance. Existen muchas fórmulas y muchos teóricos que nos dicen que probablemente ambos aspectos van entre un 50-50, un 60-40, un 70-30, algunos extremos donde nos hablan de un 80-20. Sin embargo, es muy importante tener en consideración que el aspecto no verbal es muy, muy importante. Por encima de los números, las cifras y las teorías que
que nos muestran los expertos en temas de comunicación. Hay muchas cosas que tú lo puedes decir simplemente con la mirada. Por eso es que cuando estábamos en casa, de repente jugando en la calle, para quienes somos un poco más grandes, y salía la mamá y nos daba una mirada de esas que, la verdad, nos estaban diciendo pues muchísimo, ¿no? O vienes en este momento o voy por ti, ¿no? Y no tenían la necesidad de hablar. Y nosotros íbamos corriendo. Porque como seres sociales lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido. Hay otras que sí son totalmente, que sí son verbales o que utilizan algún otro elemento y que se necesita que te lo vayan repitiendo de manera constante, ¿no? O que te vayan diciendo todos los días, ¿no? Como estudia para el examen, ¿no? Lo haces, no siempre necesariamente, ¿no? Escucha con atención lo que te están, lo que te están diciendo en la reunión, en el taller, en la conferencia. Lo hacemos o no lo hacemos por mucho de que nos lo digan verbalmente. He ahí justamente la importancia de construir a partir de la parte visual, ¿no? Y no solo de la parte, solo de la parte verbal, porque racionalmente podemos decir muchas cosas. Es más, existe, no lo he traído como parte de las láminas, pero existe una pirámide invertida que nos permite expresar claramente a qué personas hay que darle más contenido visual y a qué personas hay que darle un menor contenido, menor contenido verbal, ¿no? Que normalmente tiene que ver con personas que tienen un menor, un menor tiempo, menor educación u otros factores similares, como por ejemplo el tema de intereses, entre otros aspectos. Y esto aplica para todo lo que hagamos en comunicación, para todo lo que hagamos en la vida. Porque en tu aniversario, por ejemplo, no es lo mismo de llegar con mucha alegría, con mucha euforia, vestirte con la ropa más adecuada y de pronto llegar y decir feliz día, ¿no? Feliz día, estoy muy feliz y muy contento de estar contigo. A decir feliz día, ahí está tu presente, ¿no? Sin ninguna expresión, sin ningún alcance, ¿no? De esa manera termina funcionando, impactando cada vez más en cada uno de los stakeholders. Entonces, en este momento de la presentación, creo que ya podríamos tener clara más o menos esta fórmula que estamos viendo en este momento en la presentación. Es que para poder generar conductas, necesitamos influir y para poder generar conductas hay que también persuadir. Pero tú no puedes influir si tú no tienes la intención probablemente de hacerlo, si es que tú no tienes un objetivo. Puedes hacerlo de manera, a modo de efectos colaterales, pero normalmente en el Estado, que es la experiencia probablemente más amplia que tengo, normalmente hay un objetivo. Siempre hay un objetivo detrás, ¿no? Cuando un político va vestido de una determinada forma es porque sabe que con eso va a generar otro impacto, ¿no? Cuando se va a una campaña, siempre uno se va por ejemplo, con un chaleco o va con un casco de obra, es porque le estás diciendo estamos trabajando para ti, indirectamente. He ahí justamente la importancia de los temas también complementarios, además de lo que vas a decir que tiene que ser un discurso seguramente preparado de inicio a fin y con ideas muy, muy claras y con señales muy claras de que estás haciendo un avance importante. Bien. Ahora vamos a hacer esta pequeña diferencia entre comunicación empresarial y comunicación institucional. A nivel de comunicación estratégica, para que sea comunicación estratégica, en principio tiene que partir de determinados factores que lo voy a explicar a lo largo de esta presentación. Pero antes de eso quería comentarles que el valor de la comunicación estratégica empresarial tiene un aspecto o busca un aspecto principal, que en este caso busca tener una ventaja competitiva.
¿En quién? Justamente en la otra empresa de la competencia. Pepsi contra Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa ventaja competitiva, ¿no? Que busca tener, en este caso, una empresa frente a la otra, tiene como base los siguientes intangibles que se gestionan de manera oportuna y adecuada dentro de una gerencia de marketing, dentro de una oficina de comunicaciones. Estos son reputación, estos son la reputación, la marca, las ventas y el clima laboral. Son algunos intangibles que te permiten lograr la sostenibilidad del negocio, ¿no? Porque cuando tú construyas esta ventaja competitiva, vas a tener que mayor rentabilidad y mayor crecimiento. Y para tener una mayor rentabilidad y un mayor crecimiento, lo que tienes que hacer es trabajar en tu reputación. Y eso implica en generar vínculos de confianza. Lograr que tus usuarios o posibles usuarios, tus clientes o posibles clientes, porque estamos hablando de comunicación empresarial, es decir, en entidades privadas o empresas privadas, lo que tienes que hacer es justamente trabajar la confianza en tu público o en quienes podrían ser tu público. Y ahí viene un tema medular. Por ejemplo, consideramos que hemos trabajado reputación o que tenemos una mirada a corto, mediano y largo plazo en cuanto a reputación institucional, por ejemplo, en la Universidad César Vallejo. ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene el usuario en este momento entre la Universidad César Vallejo y la Universidad del Pacífico? Estoy colocando simplemente ejemplos, de repente para no llegar a un tema puntual. De repente a nivel de otros productos, ¿no? Hace unos años hubo un problema, por ejemplo, con Pizza Hut, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo quedó la reputación luego de que hubo un problema complicado, ¿no? En una de estas pizzerías, creo que, no, en Domino's Pizza, perdón, fue. En Domino's Pizza, donde encontraron una cucaracha y no quisieron devolverle el monto de una pizza que seguramente no pasaba de los 50 soles. Eso terminó generando que cierre toda la franquicia en nuestro país. Solo para poner un ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando la reputación no se trabaja de manera oportuna? Pero la reputación no es un tema que se trabaja de manera para apagar incendios, sino se trabaja de manera proactiva y de manera constante. Ahora, ¿qué es lo que se gestiona? ¿Qué es lo que se promueve? La marca y las ventas. Mientras más conozcan tu marca, mientras más confíen en tu marca, vas a tener mayores ventas. Y para eso necesitas mantener un buen clima laboral, porque eso va a generar que también a nivel interno, a nivel interno dentro de tu empresa, tengas pues personas que hablan bien de tu institución y que por lo tanto también van a estar motivados para trabajar. Y eso es todo un mundo en cuanto a la comunicación interna. Hay toda una línea inclusive de endomarketing y hoy en día se habla inclusive de otros componentes. Si tú no gestionas entonces de manera oportuna tu reputación, no vas a tener mayor rentabilidad y por lo tanto no vas a tener crecimiento y como empresa te puedes ir a pique. Así de simple. En la comunicación institucional, el tema es todavía un poco más complejo. La comunicación estratégica busca generar valor público. Es decir, esta es la ventaja competitiva. ¿Y qué es generar valor público? En simple, es lograr que el usuario, en este caso los ciudadanos, que hacen uso de algún servicio público, luz, agua, la municipalidad, etcétera, valoren el servicio que tú les das, ¿no? Valoren la atención que tú le estás brindando en cada uno de los servicios o bienes que prestas como Estado, ¿no? Un ejemplo que lo que les decía es la luz en Iquitos o en Loreto, por ejemplo,
se va la luz todos los días. Les pregunto, ¿cuánto creen que le pondrían de nota los usuarios a Electrooriente? Seguramente saldría jalado. Entonces hay mucho trabajo que hacer detrás, no solo en temas comunicacionales, ¿no? Porque eso es una parte, sino sobre todo en temas de gestión, que es la base para poder comunicar de manera oportuna. Entonces, ¿qué hacemos desde las oficinas o direcciones de comunicaciones para poder generar valor público desde la comunicación estratégica? Gestionamos tres intangibles: imagen, identidad, reputación. No voy a ahondar ahí porque lo vamos a ver después. ¿Esto qué nos permite? Darle sostenibilidad a la idea, al objeto, al servicio, a la entidad, etc. En una municipalidad, si manejamos de manera oportuna la imagen, la identidad y la reputación, nos augura que, en principio, el político, así como la gestión actual del alcalde, va a tener una sostenibilidad más o menos aceptable, más o menos oportuna, porque igual en el Estado, como en cualquier otra instancia, hay un desgaste también por el tiempo cuando estos intangibles no son gestionados de manera oportuna. ¿Y qué es lo que se logra? La valoración del servicio, la valoración de la institución, la valoración de lo que el alcalde hace por mí, la valoración de lo que el ministro hace por mí. ¿Sí? Entonces, quería dejar claro estos dos conceptos porque nos permite diferenciar qué es lo que vamos a ver. Puntualmente, lo que es comunicación institucional a nivel estatal, que es por donde parte también la experiencia. Bien, puntualmente también dentro de lo que es comunicación institucional hay que diferenciar estos dos conceptos. Lo que es comunicación política y lo que es comunicación pública. La comunicación política está orientada a ver solo un frente, que es la comunicación, en resumen, la comunicación del político. Antes de lograr ganar una elección, durante y después, ¿no? Antes, cuando es candidato, haces probablemente comunicación, lo que también se llama comunicación electoral, haces una campaña de propaganda, muchas gracias, haces una campaña de propaganda porque lo que muestras es vender, o lo que intentas es vender ideas, no un producto como si es en la comunicación empresarial. Lo que vendes son ideas y por lo tanto vendes la idea, la persona o quien personifica ese conjunto de ideas. Antes, de manera preelectoral, durante, cuando ya estás en plena campaña, y después cuando ya ganas una curul en el Congreso, cuando ya ganas la alcaldía, cuando ya ganas, no sé, la presidencia. Lo que tienes que hacer ahí también es hacer una comunicación efectiva de esos tres intangibles que les he dicho: imagen, identidad y reputación, cuando ya estás gestionando la institución. ¿Para quién? Para que se pueda mantener, en este caso, el presidente, el alcalde, etcétera, porque el hecho de que se mantenga no es un tema necesariamente de intereses, sino es darle sostenibilidad al proyecto, a las ideas que ganaron como parte de esta elección democrática. Ahora, la comunicación pública es todavía un poco más amplia. ¿Qué incluye? Incluye la comunicación del político o la comunicación del titular de la institución. Tenemos ahí tres frentes, creo que acá lo tenemos, que son los siguientes. Entonces, la comunicación política, en resumen, es esta: es el político, antes, durante y después de la elección. Y la comunicación pública es esta comunicación, que es la del político una vez que ingresa a gestionar una institución, como por ejemplo en su momento el presidente PPK, las políticas que él representa. Aquí ha puesto como ejemplo la política de desarrollo humano, la política de contar con mejores maestros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas las políticas de Estado, de gestión, a nivel de una alcaldía seguramente será
la política de seguridad ciudadana, de limpieza oportuna, etc., ¿no? Educación regional, educación local. Hay múltiples políticas que además, como les decía, son las ideas que representan a quién, al político o al líder. Pero además también hay un tercer componente que gestiona la comunicación pública, que es los intereses de los ciudadanos, las necesidades comunicacionales de los ciudadanos. ¿Qué es lo que necesitan saber? Necesitan saber de que el alcalde finalmente ya va a dejar de pelearse con el ex candidato a la alcaldía, o lo que necesitan saber es cuándo finalmente o qué días finalmente le va a llegar el tanque de agua a una localidad alejada. Seguramente lo segundo. Ahora, si unes lo primero con el segundo, es decir, unes esta suerte de comunicación pública que incluya el darle rédito al titular, al gestor, ¿no? o a la institución, en todo caso, es justamente te va a permitir tener una comunicación oportuna. Vas a lograr lo que se busca desde la gestión pública, que es el valor público. En un ejemplo, en este caso, en la imagen que estamos viendo, si es que tú gestionas tu DNI, te va a interesar saber cuándo vas a poder recoger el DNI. No necesariamente que la jefa nacional dispuso que se logren imprimir 30 lotes, 30 o 300 lotes al día de DNIs. Probablemente esa información para ti no es relevante, no lo vas a valorar, pero sí vas a valorar que tengas un aplicativo donde puedas ver de manera oportuna cómo es que va avanzando la elaboración y producción de tu documento de identidad, que lo necesitas además para viajar y para hacer un trámite en el banco y para poder vender una casa, ¿no? Entonces, cuando tú logras que el ciudadano valore realmente este servicio porque lo diste en menos tiempo, porque generaste los canales de comunicación necesarios, porque se ve en un buen material, porque llega si no hay cola, etcétera, realmente logras que el usuario valore el servicio. Ahora, hacerlo en el Estado es un reto enorme, porque no depende de una sola área. Y los procedimientos que existen en el Estado son muy complejos. Y la verdad es que tengo que decirles, desde la comunicación no se cambian las entidades. Sí nos ayudan a cambiarle un poco el rostro, la manera como se ve. Pero si cuando van a la entidad no encuentran un buen servicio, la verdad es que lo que vamos a tener probablemente es más bien que estamos decepcionando a los usuarios. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos cuando mostramos o gestionamos cualquiera de estos tres intangibles que les mostraba anteriormente y que son aquellos que te permiten generar valor público. Son aquellos que te permiten generar valor ante los ciudadanos. Ahora, en los intangibles que manejamos, yendo ya puntualmente a cada uno de ellos, está ordenado, si ustedes se dan cuenta, de una manera tal, a modo de escalera. Y eso es porque cada uno de ellos representa una gestión determinada. Y el más amplio de todos probablemente es la reputación. La identidad, empezamos con la identidad. ¿Cómo se gestiona la identidad en las instituciones? Existen muchos instrumentos y que estoy seguramente ustedes como comunicadores de la región Junín o como personas interesadas en el tema comunicacional deben haber llevado alguna información al respecto, sobre todo los instrumentos de cómo gestionar cada uno de esos aspectos, pero aquí vamos a ahondar un poquito más. O vamos a refrescar en todo caso esos conocimientos adquiridos. La identidad corporativa es justamente el quién soy como institución o como empresa, ¿no? Cuando uno se para al espejo, cuando habla de identidad, acuérdense de este ejemplo, párense en el espejo y pregúntense quién soy.
Esa pregunta que nos hacían en muchos cursos en el colegio durante muchos años. Bueno, ¿quién soy? Soy Iván Torres Chávez, tengo 34 años de edad, me gusta el cine, me gusta la historia, me gusta el teatro, etcétera, ¿no? Valoro mucho los buenos momentos con mis amigos, etcétera, etcétera. Son todos son todos aquellos temas que definen a una persona. Si hablamos de identidad individual, pero si hablamos de identidad corporativa, nos referimos a todos aquellos elementos que lo describen, ¿no? Es decir, es el conjunto de formas de ser y de hacer en una organización y que comparten un grupo de individuos y tiene o puede ser un valor diferenciador y estratégico. El reto de las relaciones públicas o el reto de la comunicación institucional es diferenciar, es darle la milla extra, no es darle la milla, es mostrar esa diferencia, justamente. ¿Y en qué lo podemos ver? En el comportamiento corporativo. Es una institución o es una gestión, una institución de puertas abiertas, es una institución que atiende desde muy temprano hasta muy tarde, es una institución amable, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora también incluye la cultura corporativa, las actitudes, las prácticas, los valores, ¿no? Son respetuosos, son amables, son personas molestas que todo el tiempo están que todo el tiempo son irascibles, etcétera, etcétera, ¿no? Además de eso, tiene una identidad, tiene una identidad visual, y aquí hay un error frecuente que probablemente tiene la mayoría, sobre todo de municipalidades. Normalmente cuando ingresa un nuevo alcalde dice a todo lo que se hizo antes de mí está mal. Y eso aplica para todo. Eso aplica para la parte de gestión, pero también para la parte de comunicación. Ese logo es feo, no me gusta, lo cambio. Ese color es feo, no me gusta, lo cambio, porque además el color partido es este. Lo pongo este. Nadie va a decir nada, luego apareces en los medios sobre ese mismo tema, ¿no? Al alcalde le gusta, no sé, el símbolo del pajarito porque estamos en la selva. Perfecto, lo colocas eso como símbolo, ¿no? O como ícono de lo que va a ser como recordación de tu institución, cuando en realidad debería de tener una lógica de continuidad con algún aspecto diferenciador, como una frase, tal como lo tiene el gobierno. No hemos tenido varios símbolos, varios sellos de gobierno, ¿no? Que se han ido cambiando, pero son cada 5 años. Entonces, pero no cambia el escudo del Perú, bueno, que además es un símbolo patrio, no cambia el logo de Palacio de Gobierno, no cambia el logo de los ministerios, no cambian esas cosas que además nos ayudan a tener una lógica de institucional y recordación en los usuarios. Ahora, también es la forma en la que dialoga y se relaciona con sus públicos, ¿no? Eso es lo que lo representa, y justamente los comportamientos. ¿Cómo tratamos a los usuarios? Saludamos, ¿no? Le respondemos de una manera oportuna, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que los identifica como tal, ¿no? Identidad corporativa. Uno de los primeros intangibles. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Cuando les muestro todos estos aspectos que conforman la identidad corporativa, es para decirles, esto es lo que hay que gestionar dentro de la institución como parte de los intangibles. La identidad visual, hay que tener un manual de marca establecido que no dure para una sola gestión, sino que dure, que sea perenne. Eso se saca con una resolución de alcaldía, con una resolución jefatural, directoral, regional, etcétera, según lo que corresponda. Porque cuando lo sacas con una resolución es más difícil de cambiar. Además, ¿no? Haces como política comunicacional a mediano plazo. Hay que promover el tema de las actitudes, prácticas y valores. Bueno, hay que promover toda una campaña o toda una estrategia para poder promover valores positivos, para poder promover valores, para poder recordar cómo nos comportamos en esa institución, por qué nos diferenciamos de otras instituciones, ¿no? Y eso cómo lo logras, conversando con la ciudadanía, con los colaboradores, haciendo activaciones, etcétera, etcétera.
todas las actividades comunicacionales que les han dicho durante su pasar por las aulas, si es que han estudiado comunicaciones, o todo lo que van a ver seguramente en un curso mucho más avanzado si es que se quieren dedicar a esta área. Ahora, la imagen corporativa. Son las percepciones, impresiones y experiencias que una organización genera, proyecta en la mente de los públicos. ¿Sí? Y para eso, ¿qué hacemos? Nos mostramos nos vestimos de una determinada forma, ¿no? Y ahí se gestionan algunas cosas desde las entidades. La imagen institucional, la imagen de marca y la imagen de políticas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos en este aspecto? ¿No? Si retornamos al ejemplo en el que estábamos anteriormente. La identidad es quién soy. La imagen es cómo me visto, cómo me peino, qué aspectos utilizo para verme mejor, para impresionar de una determinada forma a alguna persona, al jefe, a mis compañeros, a mis amigos, etc. Eso termina siendo la imagen. Dentro de una institución, eso implica el cuánto haces para proyectar o generar percepciones en tus usuarios, ¿no? Eso implica, por ejemplo, que tú tengas que decir nuestro señor alcalde, claro, no con esos términos, el señor alcalde inauguró la pista, o el parque, no sé, de Huancayo, el nuevo parque internacional, no sé, de Huancayo. Bien, cuando tú estás contando eso es para decir, miren lo que está haciendo el alcalde, percíbalo bien, porque es una persona que está trabajando para nosotros. ¿Con qué gestionas? Con notas de prensa, con comunicados, con posts en redes sociales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y generas también, con qué personas trabajas este tema con los medios de comunicación. ¿Y qué generas también relaciones públicas para que lo conozcan de una determinada manera, ¿no? Ahora, yendo a otro lado, por ejemplo, si es que eres la ministra de la Mujer, dices, bueno, ahora estamos ayudando a esta persona, ¿no? Mañana estamos ayudando a aquella otra, y llevamos a la ministra para que vaya y lo vea, y vean que se está preocupando. Bueno, estás construyendo lo que es imagen. Ahora, estás viendo un caso, estás atendiendo la problemática de manera general e integral. Bueno, eso sí se deja para la parte de gestión, pero tendría que ir de la mano porque si no estamos complicados. Eso ya no voy a ahondar aquí, porque eso va para la parte del privado. Ahora vamos a ir a lo que es la reputación. ¿Y qué es la reputación? Es la unión de ambos, de lo que tú eres y de cómo te vistes y te acomodas. ¿Para qué? Para generar satisfacción en tus stakeholders. ¿Sí? Ahora bien, si es que, por ejemplo, ¿no? Si es que tú estás llevando la parte de la vida personal, ¿no? Llevando la parte de la vida personal. De pronto estás interesado en conocer a alguna señorita muy guapa, interesante, etcétera, o muy interesante simplemente. Entonces, tú lo que haces es, en principio, pues, te presentas de una determinada forma, ¿no? Te vistes de una determinada forma, imagen, pero hay algo que tú eres, y es tu esencia, quién eres, qué comportamientos tienes, qué actitudes tienes, etc. Ahora te vas y lo conoces, ¿no? Te muestras así, siempre muy peinadito, siempre muy cuidadoso, al momento de comer en la primera cita, comes con los 5 tenedores, etcétera, te colocas la servilleta, etcétera. Al quinto mes, eso va cambiando. Significa que tu identidad no era esa, pero tú te estabas
pero tú estabas proyectando una imagen diferente. ¿Para qué? Para que te acepte. ¿Para qué? Para que te conozca, etc. ¿Sí? Ahora, eso ha generado, ¿qué? Aceptación en otra persona. Pero ha significado también que al inicio te ha tenido que poner un puntaje para decir, bueno, esta persona es la adecuada, esta persona es con la que quiero compartir mi vida, etc. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué generas ahí? Un nivel de satisfacción, una valoración. Y eso es la reputación. Es la valoración que tienen tus stakeholders. En este caso, la señorita es la persona que está valorando ambas cosas, tu identidad, tu imagen, ¿no? Y está valorando el servicio que tú estás prestando, el servicio de enamoramiento, el servicio etcétera, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, si eso lo llevamos hacia la vida pública o hacia una institución, a una institución pública, ¿no? ¿Qué pasa si es que tú como alcalde, te colocas el eslogan, imagen, te colocas el eslogan de estamos construyendo para verte mejor, Huancayo? Entonces, perfecto. Esa es la promesa que te hace, ¿no? En imagen, esa es la imagen que quieren proyectar. Pero si es que, pero si es que finalmente cuando tú te vas a Huancayo y eres un turista externo o eres de alguna de los lugares aledaños a Huancayo, cuando tú te vas y te das cuenta que no hay ninguna obra, cuando tú te vas y te das cuenta que no hay que las pistas de repente no están bien acomodadas, no están limpias, etcétera, perdón, no están asfaltadas, etcétera, te vas a dar cuenta que esa promesa que te hacen no termina siendo justamente lo que te dijeron que está haciendo ese alcalde. Entonces se lleva una respuesta diferente de lo que te había prometido que viene haciendo, ¿no? Lo mismo que el saliente le decía a la señorita, al inicio muy educadito, muy ordenadito, pero después termina haciendo lo contrario. Eso es lo que tienes que evitar. Que entre lo que tú prometes, entre el eslogan bonito que te colocas, entre el video bonito que te armas y el servicio que estás dando, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Porque si no, la verdad es que lo que vas a generar es más bien un rechazo hacia esa imagen que quieres proyectar. Entonces, para eso se gestiona bajo un enfoque de reputación, se tiene que hacer se tiene que trabajar toda una metodología para finalmente poder tener, por ejemplo, un plan de comunicaciones que te diga de esta manera se gestiona. Y aquí viene el cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde una institución pública para gestionar de manera oportuna todos estos tres o estos tres intangibles? Identidad, imagen y reputación. Lo primero, y la luz que les mostraba inicialmente, el punto focal, el punto base, lo que nos ilumina es el problema, aunque no parezca. El problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando gestionamos las comunicaciones? Identificar cuáles son los principales problemas. Es decir, armar un diagnóstico con cualquier metodología. Hacer árboles de problema, aplicar matrices FODA, o tenemos que trabajar de pronto focus group, tenemos que trabajar un Philips 6x6, o algún instrumento que te permita conocer el problema, pero no el problema institucional solamente, sino el problema de comunicación. Son dos cosas, problema de gestión y problema de comunicación, que ya lo vamos a ver más adelante. A partir de ese problema se cambia y tú, como son problemas de comunicación, tú lo que tienes que buscar es trazarte como objetivo ese problema, convertirlo en positivo y armar objetivos que sean realmente, que respondan a solucionar estos problemas comunicacionales. Si en tu municipalidad todos creen que las autoridades entran a robar,
Tú no puedes ponerte un eslogan, pues, un eslogan que diga que tú eres el más sincero, ¿no? Eso por hablar por hablar solo de un eslogan. Si tú sabes que tú trabajas en esa salud de Huancayo y de repente, no digo que sea así, hace años trabajé en salud, pero no sé, y no sé cómo esté ahora, pero si tú sabes que las citas se dan después de 5, 6 meses, 7 meses, tú no puedes tú no puedes pretender armar una campaña comunicacional que pretenda lavarte la cara diciendo estamos es salud, trabajando para atenderte oportunamente, porque el tema de oportunidad significa que si hoy me enfermo me tienes que atender hoy. Esa es la oportunidad, ¿no? Y con la eficiencia que corresponde. Sabes que no tienes esas potencialidades, sabes que tienes problemas de gestión. Entonces lo que sí puedes hacer es darle la vuelta y armar una campaña de pronto de hazañas médicas que vienes trabajando, ¿no? Que eso sí puedes venderlo. De pronto alguna suerte de donaciones de órganos, donación de sangre, etcétera, que son de repente cosas positivas. En esas campañas te puedes enfocar, porque sabes que ahí tienes el problema. Y el problema no, y la manera de solucionarlo no es eludirlo. Puedes colocar en positivo ese tema y puedes trabajar en eso. No puedes trabajar en eso. Y puedes ir contando cada cierto tiempo que antes se atendía cada 5 meses y ahora se atiende a los 4 meses. Y que ahora, dentro de 3 meses atenderemos en 2 meses, etc. Si tienes ese tema de gestión, entonces lo vas a poder promover. Identificar bien tus públicos, y ahí hay unos mapeos que se tienen que hacer. Establecer bien los mensajes, los canales, los indicadores y el presupuesto, que es un tema que seguramente lo han abordado muy bien en sus clases de comunicación. Entonces, el punto de partida que tenemos es investigación. Sentarte con tu grupo de trabajo, si no tienes un equipo de trabajo con los funcionarios de la alcaldía, si es que no tienes, si no tienes funcionarios, puedes hacerlo tú mismo, pero tienes que contar con información. Y para eso hay que partir y tener mucho cuidado en la línea delgada que nos permite diferenciar si es un problema de comunicación o es un problema de gestión. Entonces, esta es la base, este es el foco para cualquier gestión estratégica. Mirar el problema, pero también otra cosa que vamos a ver adelante, que son los documentos de gestión. Hay que tener como base entonces el problema. Y aquí sí les voy a pedir, por favor, que en el chat me puedan comentar rápidamente si el tema de Ripley es un problema de gestión o un problema de comunicación. ¿No? A esta imagen que estamos viendo. A ver, por favor, a las personas que están en la sala, si me pueden ayudar. Esta huelga, ¿es un problema de gestión o un problema de comunicación? Mientras van escribiendo, voy a pasar estos ejemplos rápidamente para poder continuar con el resto de la sesión que tenemos. Esta imagen y este titular evidencia que se tiene una huelga que ha salido además en medios, en periódicos. Inicialmente fue un problema de gestión. Es decir, el área de recursos humanos de Ripley no logró ponerse de acuerdo, brindar, no sé, oportunidades para los trabajadores, etc. Muchas razones pueden existir. No había el presupuesto, la empresa no quería dar el incremento, los despidos, etc. Bueno, el problema, una vez que estalla, se convierte en un problema de comunicación. El tema de la falta de vacunas durante la pandemia. ¿Un problema de gestión o un problema de comunicación? Inicialmente un problema de gestión, porque son los gestores, es decir, las áreas de apoyo y de línea de una institución, las que no logran establecer de manera oportuna los canales necesarios o los procedimientos necesarios para contar con vacunas. Una vez, esto es en la pandemia, una vez que el tema llega a medios, ya se convierte en un problema de comunicación. El hundimiento del Titanic llegó a un extremo, igual. Inició siendo un problema de gestión porque de repente no necesitaban 2 personas que estén atentas, sino 4. De pronto necesitaba una persona que vaya de avanzada
no sé, muchas cosas de gestión que han podido evitar esto, que se pueda chocar con el accidente. Es salud, nuevamente, trabajé y así que tengo algunas imágenes todavía. La huelga de los médicos, similar a la huelga de Ripley también, inició siendo un problema de gestión y luego es un problema de comunicación, que además, cuando tú haces un diagnóstico ya sabes que es uno de los problemas latentes que pueden surgir de manera constante. Entonces tú sabes que uno de tus focos, una de tus campañas tiene que ser de todas maneras con los colaboradores. Tiene que hacer Zoom con los trabajadores de la institución. El tema de las carreteras en los diferentes lugares es un tema también constante que inicia siendo un tema de gestión y cuando salta es un problema de comunicación. ¿Qué pasa si es que tú no logras atender estos problemas de comunicación o si tú no identificas que son los problemas frecuentes o constantes dentro de una institución? Estos problemas se hacen como una bola de nieve, se hacen más grandes, hasta que finalmente no se pueden manejar. Y para eso desde las instituciones lo que se hace es, se cuenta con un equipo de gestión de crisis, o se debería de contar, porque no todas lo tienen. Solo algunas logran crear este comité de crisis que te permite que conocer, en principio, conocer cuáles son las crisis frecuentes, establecer un manual de gestión de crisis, pero además de eso también te permite actuar rápidamente en caso de que surja alguna alerta. Nos diga, cuando estás en un área de comunicaciones, te van llegando alertas de manera constante, ya sea a través de alguna empresa contratada, o ya sea a través de Google Alerts, o a través de alguna forma que establezca la oficina de comunicaciones, hasta que finalmente ya tienes esas alertas constantes que cuando surja la noticia tú vas a saber que hay un problema, o cuando surja una queja, un reclamo o una insatisfacción de algún ciudadano, sabes que eso puede escalar y hasta qué nivel va a escalar. El manejo diario también hace que tú ya te vuelvas diestro y establezcas determinados instrumentos o metodologías para saber cuándo hay que alertar a este comité de crisis y cuándo no, para tomar las decisiones que corresponden. Acá hay un ejemplo de una crisis complicada, la expresidenta Victoria Bafigo, ¿no? Que tuvo toda una crisis a razón de esta señorita que fue para que le operen algo y le terminaron cortando las extremidades. ¿Cómo se debió manejar esa crisis? Es todo un ejemplo y hay todo un manejo de, todo un desarrollo de estudio de caso que se tiene que se podría desarrollar en otra sesión, no en esta porque si no, no terminamos. Luego, hay que tener en consideración en la gestión de crisis, ¿en qué etapa estamos? ¿Es una parte de anticipación? ¿Estamos en la crisis misma, en el clima de la crisis o una etapa de aprendizaje? Estas son las tres etapas. Hay muchos teóricos que establecen 4, 5, 6 etapas, pero en resumen termina siendo esto. Anticipación antes de que surja la crisis. Es decir, si tú ya sabes que todos los años llueve en la carretera central y que por lo tanto se va a colapsar todo, bueno, lo que tienes que hacer es establecer contingencias, establecer horarios, establecer otra vía, algún proyecto para que haya otra vía, no sé, muchas cosas de gestión que se pueden hacer para poder manejarlo de manera oportuna. Un canal, etcétera, que sabemos que no se manejan de un día para el otro, pero con que lo anuncies y empieces ya a gestionarlo, ya implica que ya viene, no que ya está en proceso. La crisis, qué hacer, cómo manejar cuando ya estás en la crisis, cómo comunicarlo cuando ya estás en una huelga, cómo trabajar cuando ya tienes un montón de reclamos de los ciudadanos afuera de tu institución haciendo colas, y que es algo con lo que te tienes que enfrentar todos los días. ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo los apagas? ¿Cómo los atiendes uno a uno? Ese manejo, eso lo tienes que tener en tu documento de gestión de crisis. Y la etapa de aprendizaje, luego de que hayas solucionado la crisis, ¿qué apuntes tomas para saber como lecciones aprendidas qué es lo que nunca más debes de volver a hacer y qué es la buena práctica que sí tendrías que hacer? Y ahí el comité de crisis es muy importante y tiene que estar involucrado el titular de la institución. Como instrumento es muy importante que las instituciones puedan contar con una guía o un manual o una directiva de gestión de crisis que contiene el mapa de riesgos constantes que podrían convertirse en crisis comunicacionales, contiene algunas recomendaciones de cómo actuar, contiene a
a las crisis frecuentes y pasadas, identificadas y la manera de cómo hay que abordarlo y trabajar. Ahora, rápidamente voy a ir a esta parte porque ya estoy con el tiempo. Respecto a la gestión estratégica de la comunicación. Si bien es cierto, en la parte inicial de mi presentación les mostraba los 3 intangibles que hay que manejar y también cada uno de los puntos que debería de contener un plan de comunicación, por ejemplo, para gestionar de manera oportuna la comunicación dentro de una institución. ¿Se acuerdan esa imagen que tenía varios títulos? Problema, objetivos, público, mensajes, canales, etcétera, que no se está descubriendo la pólvora. Son los puntos similares que tiene cualquier otro proyecto social. No son los puntos básicos que tiene cualquier otro proyecto social o cualquier otro plan de gestión. Lo mismo también para el plan de comunicaciones. Pero además de eso, para poderlo hacer, no basta con tener 10, 20 años de experiencia. No basta con haber pasado 5 años por una institución. Cada institución tiene una mirada distinta, cada institución tiene una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el visionario que gestiona las comunicaciones? ¿No? No solo basta con decir, hoy nací inspirado y voy a hacer el mejor plan de comunicaciones, porque puedes poner que haces todo, que haces podcast, y tu público de repente ni siquiera tiene celular. Entonces, es importante el diagnóstico. Y por eso hay un montón de libros en esta imagen que dice, tienes que hacer una revisión bibliográfica de tu institución. Revisar el ROF, ¿no? El Reglamento de Organización y Funciones mínimamente. Revisar el PCM, que es el plan sectorial multianual para lo que son los sectores, o el plan de desarrollo concertado regional, el plan de desarrollo concertado local, según la institución en la que te encuentres, ¿no? Entonces, una vez que revises esos documentos, vas a poder ponerte esos anteojos o vas a poder tener este instrumento que te permite ver más allá de lo evidente y justamente establecer y planificar de manera estratégica. Pero no lo hagas solo. Tienes que trabajar con un equipo, que no necesariamente tienes que trabajar con un equipo de comunicaciones, porque a veces las organizaciones son pequeñas y no tienen equipo. En esos casos tendrás que trabajar con las otras áreas que también pueden ayudar, aplicando algún instrumento que te permita levantar información, talleres, conversatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pensando en los puntos que ya les mencioné, pensando en comunicar aquellas cosas que valora el ciudadano. Si eso lo relacionas con aquello que también te permite promover el buen gobierno del titular de tu institución, pues estás contribuyendo de una manera muy amplia. ¿Quiénes lo van a valorar? Las personas que reciben el servicio de educación, de salud, el servicio municipal, etcétera, etcétera. Pero para eso lo que hay que tener es hay que revisar la planificación, ¿no? La planificación. Como les decía, no se trata de amanecer inspirado y decir, yo hoy voy a hacer el mejor plan de comunicaciones o voy a hacer el mejor plan de actividades, el mejor plan de trabajo, de modo tal que pueda gestionar de una manera única esta área de comunicaciones. No, hay que revisar los documentos de gestión. El tema de estrategia, recordemos que viene de la guerra, es un concepto de la guerra, y el tema de estrategia implica conocer la problemática. Y la problemática o los diagnósticos, ¿dónde lo encontramos? En los documentos de gestión. Hay 3 partes o 3 tipos de planificación estratégica. La prospectiva que te dice, esta institución tiene esta ruta, esta institución parte de este punto A este punto B. Para llegar de este punto A a este punto B, lo que necesita es esto. Y hay documentos donde te dicen cuáles son los escenarios apuestas, hacia dónde, cómo se ve de acá al 2030, al 2025, etc. La parte prospectiva. La parte estratégica. En la parte estratégica encontramos lo que es la visión. Conoces cuál es la visión, conoces hacia dónde va. ¿Qué encontramos también aquí? El plan estratégico de la institución.
¿no? Si nos vamos a un ejemplo a nivel de gobierno local, por ejemplo, y estos documentos vienen desde a nivel, además, internacional. A nivel internacional, por ejemplo, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel nacional tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que veamos si es que se está siguiendo, probablemente no del todo. El PCM, en el caso de ministerios, Plan Sectorial Multianual. En el caso de las municipalidades o los gobiernos locales, el Plan de Desarrollo Concertado, regional o local, si es municipalidad o si es gobierno regional. Entonces, estos documentos los puedes revisar, tienes que leerlos, es de lectura obligatoria cuando tú llegas a una institución. Ahora, si tú llegas a una municipalidad, solo léete el Plan de Desarrollo Local Concertado. Si tú llegas a una región, solo el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Puedes hacerlo lo demás, por supuesto, pero céntrate en eso como mínimo, que eso te va a dar un espectro totalmente amplio de qué es lo que hace la institución. Y si a eso añades la matriz, si a eso añades algún instrumento de comunicación que te permita levantar información, pues tú te estarás partiendo de un buen punto que es revisar la problemática. Y finalmente la institucional, donde encontramos, por ejemplo, el PI, el Plan Estratégico Institucional, o el POI, ¿no? donde se establece el tema de asignación presupuestal, porque es una pregunta constante, donde voy y me dice, no tenemos presupuesto. Bueno, no has incorporado el presupuesto en tu POI. Es que no tiene POI. Bueno, incorporen el POI de otras áreas, pero tú puedes contener presupuesto. Esa es parte de la gestión, pero para eso hay que conocer, hay que revisarlo, hay que leerlo. Finalmente, el tema de la evaluación, que es importante en cualquier documento. Entonces, si tuviéramos que hacer una ruta de la gestión de la comunicación, tenemos que hay que revisar los documentos a nivel de Estado, como mínimo el Plan de Desarrollo Concertado Regional o Municipal, el PEI y el POI, finalmente determinar el presupuesto. Y luego eso lo cruzas con tus áreas de comunicación, que vas a ver, que vas a crear manuales, branding, que vas a gestionar la comunicación interna, las relaciones internacionales, gestión de medios, campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Y obviamente coordinas con todos los órganos de la institución, con el área legal, con el área financiera, con el área de operaciones, con el área de recursos humanos, según la naturaleza de cada organización, ¿no? Como pueden ver, el tema de gestión estratégica de la comunicación no es hacer un afiche bonito, no es hacer un aviso bonito, es revisar toda la parte del diagnóstico, mapear bien los problemas, conocer los documentos de gestión de la institución, conocer la entidad en pleno, levantar información y luego a partir de eso planificar, de establecer estrategias, actividades y finalmente medir. También hay otros instrumentos que te pueden ayudar, por supuesto, para poder tener una mejor mirada de cada uno de los puntos que te he mencionado. Es, por ejemplo, hacer un mapeo de stakeholders, que es muy fácil de hacer. Puede demorarte un poco de repente, pero es fácil de poderlo planificar. Un mapeo de actores públicos, sobre todo si eres una entidad como un gobierno local o en este caso Palacio de Gobierno. También tener en cuenta, no dentro de una institución, el orden de prelación de la autoridad que va a hablar por tu institución como vocero. Por ejemplo, si es que tienes un tema técnico, si es que trabajas en la municipalidad y se malogra la cañería, llaman los medios, se malogró la cañería, ese es un problema de repente frecuente. No vas a sacar pues al alcalde, tienes que sacar al técnico que fue o al arquitecto, lo entrenas como vocero y a partir de eso lo vas escalando también según el nivel de amplitud. Si es un caso enorme como lo que pasó hace tiempo, creo que en San Juan de Lurigancho, sí, San Juan de Lurigancho, ya no, ahí sí tienes que ir directo, tienes que escalar. Por eso se llama la gala de la escala del poder, que es uno de los temas constantes que vamos viendo dentro de la gestión de las comunicaciones. Y de todas maneras, si es que tienes un equipo, tienes que tener una persona que te ve el tema presupuestal. Pero si no, no es necesario. Uno hoy en día con tantas herramientas que hay, como Excel, puede manejar todo el tema presupuestal y puede hacer un POI, puede hacer un PEI. Son formatos muy básicos y con una conversación con el personal de planeamiento y presupuesto, te van a aterrizar de cómo consigues presupuesto para poder implementar las iniciativas que puedas tener, ¿no? Y a partir de eso ya vas a poder contar con todos los instrumentos necesarios, con todos los elementos, los recursos y las capacidades necesarias para gestionar de manera oportuna la comunicación. He tratado de ser resumido, pero también viendo hacia dónde va tanto la atención de
de la gestión de comunicación de crisis, así como la parte estratégica. Quisiera culminar con esto. Comunicar de manera estratégica no significa sacar un afiche bonito, no significa sacar un spot bonito, sino implica ser un visionario. Y para ser un visionario no hay que ser un mago. Lo único que hay que hacer es leer, revisar la bibliografía que hay de la institución, conocerla bien, aplicar un buen diagnóstico y a partir de eso planificar y, por supuesto, implementar en virtud de lo que ya se tiene planificado, darle el seguimiento debido, que con eso seguramente estaremos contribuyendo y logrando que los 3 intangibles que le mostré inicialmente, identidad, imagen y reputación, puedan ser gestionados de manera más o menos oportuna, de manera más o menos adecuada, porque no todo lo que se planifica se implementa, pero al menos si tienes un buen plan de comunicaciones o un buen plan de reputación institucional, vas a poder también contribuir a tu institución y, por supuesto, lograr que las personas a quienes estás comunicando puedan valorarla. Y con eso, créeme que hay una satisfacción única que en realidad no deja de llenarnos día a día, al menos para las personas que trabajamos en el Estado con vocación de servicio. Muchas gracias. Espero que les haya servido y quedo atento por si hay algún comentario o consideración. Gracias. Excelente la disertación, la ponencia del licenciado Iván Cler Torres Chávez. Efectivamente, vemos un contexto en el cual la planificación es importante. Para ello nos ha hecho una diferenciación de lo que viene a ser la comunicación empresarial, la comunicación privada, la comunicación política. Porque de alguna otra manera en la comunicación empresarial, licenciado, la marca, el posicionamiento de la reputación es bastante importante. Otra de las características que también nos ha diferenciado es la identidad, que es la personalidad de la organización, la imagen, que es la percepción que tienen los clientes, los stakeholders, asimismo la reputación. La reputación de alguna otra manera es la valoración, el prestigio que se va generando con las percepciones que puedan tener los consumidores. Y finalmente nos ha hablado de un trabajo profesional, ético de los comunicadores, es la investigación, que es tan importante, es la forma profesional, porque muchas veces, así como usted señalara, no solamente es un afiche, no es solamente hacer un periódico mural, posiblemente hacer una buena fotografía, sino es todo un trabajo articulado, todo un trabajo, un equipo de profesionales que debe integrar las oficinas de comunicaciones para que puedan lograr de alguna otra manera la buena imagen, el buen prestigio de la autoridad o de la gestión de la organización en la cual estamos. Para iniciar la conversación, usted mencionaba que tiene amplia experiencia en el Estado. Fíjese que la temática general en la que hemos tratado estos 2 días son las crisis, los conflictos, que muchas veces se está presentando permanentemente con mayor incidencia en las empresas mineras. Pero también vemos esta situación del gobierno de turno. Usted, que tiene amplia experiencia en el tema, ¿cómo afrontar toda esta situación? Si en el caso que usted fuese el encargado de comunicaciones del gobierno de turno, licenciado. Muchas gracias por la consulta. Mire usted, creo particularmente que desde cada área de comunicaciones que nos toca gestionar a todos los profesionales en general, nos reta para poder proveer mucho el tema de la imagen, la reputación y la identidad en cada uno de esos espacios. Sin embargo, hay 2 componentes muy claros que se tienen que tener dentro de la gestión de una institución y que creo que lo mencioné en algún momento en más de una oportunidad. El tema de gestión y el tema de comunicación. Tú no puedes cambiar con comunicación lo que no estás gestionando. O no gestionas bien o lo que de pronto estás haciendo mal. No digo que esté bien o mal lo que está haciendo este gobierno, no quisiera entrar a politizar ahí, porque finalmente trabajo también para el Estado. Sin embargo, creo que siempre hay una oportunidad para hacer cosas. Ahora, cuando tú
como profesional, finalmente los directores de comunicaciones o los coordinadores de comunicaciones somos personal normalmente de confianza, no digo al equipo técnico, sino a los directores o coordinadores de comunicaciones. Cuando tú crees que la institución en la cual estás laborando no avanza, o cuando tú crees que de pronto está teniendo muchos errores o muchas complicaciones, la verdad es que muchas veces hay que decir, prefiero dar un paso al costado, porque definitivamente aquí no voy a poder desarrollar. Respecto al tema de la gestión actual, en esta y cualquier otra gestión gubernamental, es muy importante que en principio tengas claro cuál es tu hoja, tu plan de gobierno, ¿no? Y la lógica de reputación implica ir contándole a la gente lo que tú has ido cumpliendo en base a ese plan de gobierno que tú tenías. Entonces, les invito a ustedes a reflexionar más bien si es que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Si es que lo que estamos viendo es eso. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, viene el tema de las incongruencias que les decía, que no deberían de pasar entre lo que tú haces y comunicas. ¿No es cierto? Uno de los grandes eslóganes han sido no más pobres en un país rico. Preguntémonos si ese eslogan nos permite representar o termina siendo finalmente un tema negativo, genera una carga negativa. Ahí está lo que les decía, ¿no? Cuando se viste y se peina y sabe quién es, etcétera, se va desdibujando con el pasar del tiempo. Veamos si eso está aplicando actualmente, en este momento, el equipo de gobierno. Ahora, hay algo que es muy importante también, y creo que con eso termino porque ya me estoy excediendo de lo que debería o no comentar, es una de las maneras democráticas que tenemos las instituciones del Estado para poder llegar a los ciudadanos es a través de los medios de comunicación o los medios sociales, las redes sociales, etc. Entonces, la comunicación tendría, sobre todo de una instancia así de amplia como el Parlamento, como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, mientras más transparente sea, mientras más comunique, mientras más llegue a la ciudadanía, probablemente van a valorar mejor, porque van a poder entenderte también mejor. Pero si es que tú detrás de eso estás escondiendo cosas, pues también va a haber una carga muy, muy negativa, y definitivamente lo que tú vas a ir tapando un día va a ir apareciendo el siguiente, hasta que se convierta, como ese ejemplo que les mostré en las láminas, en una bola de nieve muy difícil de contener. Y cuando te des cuenta, estarás envuelto en una gestión de la comunicación donde solo tienes que contener la crisis y no vas a poder trabajarlo, gestionarlo de manera oportuna, no vas a poder trabajar en la etapa de anticipación, sino todo el tiempo vas a estar tratando de colocar un anzuelo ahí para poder detener esa bola de nieve, que es lo que has construido a lo largo de ese tiempo. Creo que más que decirles si está bien o mal, o qué haría o qué no haría en la gestión de las comunicaciones, los invito a reflexionar si esto es lo que estamos viendo o no en el gobierno actual. Y cuando digo gobierno me refiero a los tres poderes del Estado. Exacto. Interesante su participación. Invitamos a los profesionales que nos acompañan en la sala, por favor, para conversar algunas preguntas. Tenemos a muchos profesionales que nos están acompañando. Tenemos al doctor Rubén Alania, a Guido Castillo, a los profesionales con amplia experiencia, a Luz Sánchez, tenemos a Carmen Bravo, a Giovanna Rocío, a Erika Navarro, también del Colegio de Relacionistas. Por favor, si pueden aperturar su micrófono o pueden hacer algunas preguntas que aquí las vamos a dar a ver. Aquí hay una pregunta que nos hacen. Se presenta una crisis. ¿Qué hacer cuando el líder de una organización, un gobernante nacional, regional o local, no tiene el talento nato, la cualidad nata de comunicar? Una de las preguntas, por favor. Bien, ahí me gustaría comentarles una experiencia pequeña nada más. En ese tiempo estuve, como hace algunos años, estuve como editor del diario Hoy en Tarapoto, y
en realidad esto o sea, lo puedo contar, no tengo inconveniente, porque yo era en este caso el editor del diario, y era muy gracioso porque el alcalde iba y que convocaba a todos los medios, bueno, en realidad su oficina de imagen, y tenía siempre una persona detrás. Y el alcalde no podía ni siquiera culminar bien una oración. Era un empresario muy acaudalado y bueno, ganó las elecciones y era la autoridad que se tenía. Entonces, cuando iban los periodistas a hacerle alguna pregunta, no podía articular bien una palabra y tenía siempre una persona detrás que le iba diciendo qué hacer y qué no hacer. Particularmente creo que no es la mejor experiencia que deberíamos de tener los periodistas, menos hoy en día, donde además de los periodistas, día a día se promueve muchísimo el tema comunicacional dentro de lo que son redes sociales, ¿no? Entonces es mucho más difícil manejar este tipo de situaciones. Hablo de hace unos 10 años, eso era manejable. Sin embargo, a la pregunta, yendo ya a la pregunta concreta, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es utilizar el cuadrito que les mostraba, ¿no? La jerarquía de la gala del poder. Hay que entrenar a otros voceros que ayuden a ese vocero principal. Y el vocero principal, pues simplemente lo sacas para temas muy importantes, previo media training, previo social training, que tiene que ser constante, no solo una vez. Ahora, para eso también la autoridad tiene que estar dispuesta a escuchar. Porque también es verdad que una vez que una autoridad gana una elección, también se crece mucho el tema del ego y es algo con lo que lamentablemente hay que lidiar. Es parte de, nos pasa con ministros, nos pasa con presidentes ejecutivos, nos pasa con directores ejecutivos, pero sí creo que hay algo que tenemos que ganarnos como expertos en el tema comunicacional, es de que la autoridad a la que estamos asesorando, no solo gestionando el tema de comunicaciones de esa área, sino que los asesoramos en todo lo que es el tema de imagen, marca y comunicación, es que nos tiene que escuchar. Y si no te escucha o ya te pierde el respeto, pues es porque o esa persona simplemente no respeta y con eso no vas a poder hacer mucho. Tienes dos opciones, seguir ahí o irte a otro lado. Pero si es que de repente no es que la persona no escuche, lo que tienes que ir es tú ganando terreno. ¿Cómo? Explicándole, ¿no? Explicándole, haciéndole presentaciones, haciendo ejemplos, o de pronto, no es el alcalde, vas formando a uno de los gerentes y tú le dices, ¿ves cómo ha cambiado el gerente? Sí, es verdad, mira antes, mira después. Bien, eso podremos hacer contigo y tú eres la cara de esta institución, ¿no? Entonces, es algo que también podemos lograr contigo, ¿no? Y bueno, hay un tema también, creo que ahí de empoderamiento del gestor de las comunicaciones, del líder de comunicaciones, que tiene que promoverse muchísimo, sobre todo en las áreas en todas las áreas de relaciones públicas a nivel nacional. El comunicador no es solo la mano detrás de la cámara, no es solo el instrumento para enviar la nota de prensa, es un asesor completo que ve todos los temas y todos los asuntos públicos. Efectivamente, el nivel que debe lograr un comunicador en las organizaciones es el DIRCOM, ¿no es cierto? El nivel de asesoría, porque muchas veces se ve la imposición a las oficinas de comunicaciones para que puedan ejecutar algunas actividades. Y no sé, y el profesional de alguna otra manera con la experiencia que va generando a través del tiempo va a llegar a ese nivel de asesoría. Y muchas veces se tiene que dar un paso al costado para que de alguna otra manera los comunicadores con amplia experiencia no se vean perjudicados por la gestión que se puede estar realizando. Esto del media training muchas veces funciona, lo vamos preparando permanentemente a las autoridades, porque hay ciertas habilidades, cualidades, pero yo lo que estoy viendo muchas veces se da el texto, se da la información que deben dar a conocer, pero cuando empiezan a hablar sin el texto, ahí viene la dificultad muchas veces de estos personajes, de estas autoridades que muchas veces han llegado al poder y tienen algunas dificultades para comunicar. ¿Alguna pregunta más, colegas comunicadores, por favor? Tenemos al licenciado
con amplia experiencia en las entidades del Estado, que de alguna otra manera nos ha transmitido, nos ha actualizado, nos ha dado temáticas que de alguna otra manera debemos tener muy en cuenta para ejecutar una comunicación estratégica oportuna. Ahí tenemos a una colega, Erika, te estamos viendo, por favor. Puede Muy aperturar buenas su micrófono. noches, muchas gracias. Quisiera primero felicitar a Iván. Considero que tenemos un valioso expositor el día de hoy, como también lo tuvimos ayer. Solo agradecerte, Iván, y gracias una vez más por sumarte a esta tarea que viene emprendiendo pues el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú a través del Consejo Regional de Junín, el cual es empoderar, capacitar a los comunicadores en toda la expansión que significa esta gran tarea, ¿no? Esta gran carrera que hemos abrazado y sobre todo hacerles pues que conozcan en plenitud, sobre todo los profesionales jóvenes, los roles que tienen que desarrollarse como comunicadores, sea en el ámbito público y privado. Agradezco de verdad la ponencia, considero que nos vamos muy nutridos, algunos actualizados, algunos con un recordaris, y yo considero que esto va a añadir valor a los profesionales que vienen ejerciendo las relaciones públicas. Muchísimas gracias por tu participación y estamos seguros que seguiremos trabajando. Gracias. Licenciada Erika, buenas palabras, excelentes palabras por la ponencia del licenciado Iván Torres. Asimismo, el agradecimiento de parte de la decana del Colegio de Relacionistas Públicos, licenciada Giovanna Quispe, que viene organizando conjuntamente con todo el equipo de profesionales del Colegio de Junín este evento académico ayer y hoy. Y mañana estamos en la ceremonia central a las 10:30 de la mañana en la sala consistorial de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Licenciado, el agradecimiento a nombre del colegio, a nombre de todos los participantes. Próximamente le estaremos haciendo llegar la documentación, la certificación. Gracias por su ponencia. Sus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias a ustedes también, a Erika, a la decana, a ustedes por la moderación y a cada una de las personas por su participación también y sus consultas. Más bien quería desearles un feliz día. Espero que sigamos trabajando en esa ruta desde el colegio y desde los diferentes frentes, las universidades, las mismas instituciones, para seguir empoderando a esta carrera tan bonita que es relaciones públicas o comunicación institucional, o como se llame, pero sabemos que finalmente contribuye a gestionar este tema tan apasionante como es las comunicaciones dentro de las organizaciones. Un abrazo a cada uno de los colegas de Junín y esperemos que continúen esta ruta de seguir fortaleciendo sus capacidades y sus competencias. El agradecimiento a su persona y a todos los profesionales. Feliz día del relacionista público, que es mañana, y los estamos esperando también en la ceremonia central. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, licenciado. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.